Bueno, iniciamos esta hora con todas las noticias, con toda la información. Saludamos a nuestros televidentes que como siempre se conectan con nosotros, con los hechos más importantes. Soy Johanna Herrera, nuestro equipo técnico, periodístico los saluda y como siempre, nuestro código QR para que nos acompañe. Informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, señalan que 3 de cada 10 colombianos están en situación de pobreza monetaria. El DANE señala que 1.6 millones de ciudadanos salieron de esa línea roja de carencias materiales en el 2023. Sin embargo, la pobreza pues todavía es un tema que agobia. Muchos ciudadanos se enfrentan o han enfrentado niveles severos de inseguridad alimentaria aguda. Según el Programa Mundial de Alimentos, por esta razón, pues hoy queremos preguntarle a todos nuestros televidentes, con lo que gana, con lo que usted recibe cada mes o cada semana, ¿le alcanza para comprar la canasta básica alimentaria? Esa es nuestra pregunta que ustedes ya pueden empezar a contestar a través de las redes sociales. Mientras eso, queremos invitar a esta hora a Carlos Buitrago. Carlos es el director de la Red de Alimentos de Colombia. Juan Carlos, gracias por acompañarnos, amigo de la casa, nos ha acompañado en otras oportunidades. Bienvenido. Johanna, gracias por la invitación. Bueno, Juan Carlos, antes de empezar en rigor y empezar a ver los diferentes informes, aclaremos qué es inseguridad alimentaria o seguridad alimentaria. Johanna, fácil, una familia está en inseguridad alimentaria cuando no tiene acceso a los alimentos necesarios para cubrir el 100% de sus requerimientos nutricionales, cuando no accede a esos alimentos, además con la inocuidad que se necesita. ¿Cómo estamos en Colombia en esta materia actualmente? ¿Qué porcentajes de colombianos o qué porcentaje de colombianos está pasando por esta situación de inseguridad alimentaria? ¿Y si ha aumentado en los últimos años o por el contrario ha disminuido? Johanna, en general en el mundo la inseguridad alimentaria ha aumentado, el hambre ha aumentado desde el 2014, se disparó con el coronavirus, se disparó con la guerra Ucrania-Rusia. Hoy podemos decir que en el mundo hay más de 730 millones de personas con hambre. Hay diferentes indicadores, pero les voy a dar datos de hoy. Desde los bancos de alimentos tenemos un observatorio que actualiza esta información cada 8 días. Hoy, Johanna, 17.7 millones de personas en Colombia tienen un consumo insuficiente de alimentos. Esto significa que no están logrando acceder a alimentos nutritivos todos los días, como frutas y verduras, y que nunca o casi nunca están accediendo a alimentos ricos en proteínas, como cárnicos y lácteos. Hoy, Johanna, 14.5 millones de personas en Colombia están bajando la calidad de lo que comen, saltándose comidas, pidiendo alimentos prestados o incluso endeudándose para adquirir alimentos. Este año ya se han diagnosticado más de 16.000 niños con desnutrición aguda en Colombia y se nos han muerto 151 niños por causas asociadas a la desnutrición. Bueno, hablando precisamente de esto, ¿en qué sectores? Nosotros venimos divididos, nuestra sociedad colombiana, por sectores socioeconómicos. Es una realidad que no sucede en algunos otros países. Y se lo preguntaba quizás en una oportunidad, ¿qué pasa con esos estratos 2, 3 y 4, que muchas veces de manera silente enfrentan situaciones de hambre? Usted decía, de 3 comidas se pasan a 2 e incluso 1. Así es, Johanna, tenemos hambre a lo largo y ancho del país y tenemos hambre en todos los sectores o en todos los estratos socioeconómicos. Hoy, y lo decías ahorita, exactamente 16.5 millones de personas en Colombia viven por debajo de la línea de pobreza, con ingresos mensuales promedio de 435.000 pesos. La pregunta, Johanna, es ¿cuánto le cuesta a un colombiano alimentarse durante un mes en Colombia de manera óptima? Este es un estudio que hacemos los bancos de alimentos y les voy a dar la primicia. Hoy le está costando a un colombiano comer de manera óptima durante un mes 542.000 pesos. Ese es el rango o el promedio de lo que cuesta alimentar a un colombiano de manera óptima, y esto no le está alcanzando a los colombianos, no tienen los recursos suficientes, más de 16 millones de colombianos, pues, y por eso están entrando en estas cifras de inseguridad alimentaria. Juan Carlos, ese dinero que usted nos dice, 540.000, ¿es para una familia o es para una persona o es para cuántos? Es para una persona. Este es el análisis que desde los bancos de alimentos hacemos del costo del plato saludable de la familia colombiana, del estándar que utilizamos los médicos o las nutricionistas, las enfermeras para poder hacer las recomendaciones óptimas de nutrición. Entonces nosotros cogemos ese estándar, que es un documento que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacemos un estudio de los precios de los alimentos
y ponemos por momento del ciclo vital cuánto cuesta. Y voy a poner un ejemplo concreto. Alimentar a un niño de 2 a 6 años al mes está costando cerca de 331.000 pesos. Pero alimentar a un hombre entre 14 y los 18 años cuesta al mes 739.000 pesos. Por eso, en promedio, podemos decir que alimentar a una persona en Colombia hoy cuesta exactamente 542.986 pesos, y esto es un valor bastante alto para esos 16 millones de colombianos que viven por debajo de la línea de pobreza y que con 435.000, que son sus ingresos promedio, pues tienen que aportar para la alimentación, para los servicios públicos, transporte, etcétera. Ya vamos a estar hablando de esto y quisiera antes preguntarle, ¿usted no lo han invitado nunca a las famosas negociaciones del salario mínimo? Porque me parece que esto debería tenerlo en cuenta en el momento de mirar qué se necesita. Es decir, una familia tiene en su mayoría de veces por lo menos un hijo. Es decir, papá, mamá, hijo, y si usted dice que por persona 540.000 solo en alimentación, descarte todos los gastos básicos que necesita un ser humano para vivir de manera digna, no en vano se llama salario mínimo. Y lo triste, Juan Carlos, es que son mucho más los colombianos que ganan menos del mínimo que es supuestamente la línea digna de una persona para vivir. Sería interesante que la tuvieran en cuenta, ¿no le parece, para ese tipo de negociaciones? Así es, Johanna, y te voy a dar otro dato. Mira, dentro de esos 16.5 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, tenemos a 5.7 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza extrema, y la línea de pobreza extrema son 218.000 pesos al mes. Entonces, hoy en Colombia tenemos a 5.7 millones de personas que al mes tienen que pagar arriendo o aportar para el arriendo, alimentarse, etcétera, con 218.000, por supuesto que esto no les alcanza ni siquiera para una canasta mínima de alimentos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este tema, no se vaya a desconectar, Juan Carlos. Y el alcalde de Bogotá presentó el plan alimentario para estudiantes y comunidades que, según dijo, busca reducir las cifras de hambre que reporta la ciudad. Quiero saludar a esta hora a Santiago Doncel. Santiago, usted desde el Consejo de Bogotá, cuéntenos, ¿en qué se basa este plan? Johanna y televidentes, muy buenas tardes. Bueno, le cuento que el alcalde Carlos Fernando Galán en horas de la mañana presentó el nuevo plan de alimentación que beneficiará tanto a niños como a comunidades vulnerables. Todo esto también con el fin de reducir niveles de hambre que azotan a la ciudad y que superan el 4%. En el siguiente informe le cuento todos los detalles de este proyecto. La Alcaldía Mayor de Bogotá presentó el nuevo plan de cobertura económica y alimentaria para las personas vulnerables. El alcalde aseguró que habrán 50 nuevos comedores comunitarios y 30 comedores escolares, garantizando la alimentación de todos los estudiantes de Bogotá a través del PAE. Y el hambre no se combate con palabras vacías, sino con crecimiento económico, con una ciudad más competitiva y con mayor productividad. Por eso hoy quiero presentarles Bogotá sin hambre 2.0. Bogotá, considerada una de las ciudades más abastecidas, el 19% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria, es decir, 1.529.977 personas, según el DANE. También el porcentaje de las personas en servicios con componente alimentario llegará a 982.000, aumentando un 6% aproximadamente. Nuestra meta para 2027 es reducir a la mitad el índice de inseguridad alimentaria grave, es decir, que la población en inseguridad alimentaria grave, la que tiene hambre en Bogotá, pase del 4.2% al 2.2%. Más de 909.000 raciones de comida se servirán al día. Se incrementará el valor promedio de las transferencias que hoy reciben 37.000 hogares de pobreza extrema, pasando de 384.000 a 505.000. El DANE también mostró que se redujo levemente la población que se considera con inseguridad moderada y grave al pasar del 28,1% en 2022 al 26,1% en 2023. La inversión rondará entre los 4,6 billones de pesos. Se espera que en este proyecto se generen también 35.000 espacios donde se pueda comercializar alimentos en distintos puntos de la ciudad. Por el momento, esta es la información que registro aquí desde el centro de Bogotá. Sigan ustedes en estudio con más información. Santiago, muchísimas gracias. Regresamos a esta hora hablando de este tema tan importante que es la situación de pobreza y la situación de hambre en Colombia y también, decía nuestro invitado, en el mundo. Quiero que volvamos con nuestro invitado, Juan Carlos. Quiero preguntar a esta hora, en Bogotá, ¿cómo está la situación?
Juan Carlos, ayúdenos activando el micrófono porque no lo estamos escuchando. A ver si ya ahí Ahora nos sí. escuchamos. Ahora Johanna. sí. Muy bien, te estaba contando que en Bogotá tenemos a más de 2.400.000 personas en este momento con un consumo insuficiente de alimentos, que no están logrando acceder a alimentos nutritivos todos los días. Hoy un poco más de 1.800.000 personas en Bogotá están bajando la calidad de lo que comen, saltándose comidas o pidiendo alimentos prestados. Este año en Bogotá, voy a revisar por acá la desnutrición, este año en Bogotá más de 2.200 niños se han diagnosticado en Bogotá con desnutrición, 1.158 niños para ser precisos. Tenemos muchos niños con desnutrición, mucha inseguridad alimentaria, pero este es un fenómeno, Johanna, que no solo pasa en Bogotá. Repito, la inseguridad alimentaria la tenemos desde La Guajira hasta Pasto. Hablando de esto, cuando hablamos de inseguridad alimentaria, ¿es otra manera de hablar de hambre o en realidad el hambre es una situación ya un poco más compleja que se vive en sectores diferentes, en específicos sectores socioeconómicos? Hay muchos términos muy técnicos, Johanna, pero lo voy a contar de la manera práctica. Mira, hoy, y voy a repetir un dato que dije ahorita, 17.7 millones de personas en Colombia no están logrando acceder a alimentos nutritivos todos los días. Pero cuando hablamos de hambre crónica significa la persona que no logra consumir ni siquiera las calorías que se necesitan al día. Listo, ya no estamos hablando de nutrientes sino de calorías. Entonces, hoy en Colombia 17.7 millones no acceden a los nutrientes necesarios, pero hoy en Colombia 2.2 millones de personas no logran acceder ni siquiera a las calorías que se necesitan al día para tener una vida activa. ¿Tenemos algún dato, antes de irnos con las redes, tenemos algún dato, por ejemplo, en Bogotá, de localidades o en Colombia, cuáles son las ciudades que más presentan esta situación de hambre y de inseguridad alimentaria? Muy bien, Johanna, dependiendo el indicador, por ejemplo, si miramos desnutrición aguda, los departamentos que más presentan casos de niños con desnutrición aguda, pues por el número de población, no porque la tasa sea más alta, sino porque viven más niños, pues en Bogotá tenemos 2.158 niños, luego le sigue La Guajira, 1.721 niños, Antioquia, 1.720, Cundinamarca, 1.006 niños con desnutrición aguda. Pero si miramos el indicador de departamentos con un consumo insuficiente de alimentos, que no acceden a alimentos nutritivos, pues tenemos el Atlántico, el 51% de la población de Atlántico no accede a alimentos nutritivos todos los días, le sigue el Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Y si miramos el indicador de los departamentos que están usando estrategias como bajar de la calidad de lo que comen o saltarse comidas, pues podemos decir que primero está el Amazonas, luego Arauca, le sigue Caquetá y Casanare. Bueno, pues vamos a hablar y continuar hablando de ese tema. En términos generales, 17 millones de colombianos, según estas cifras, según nuestro invitado, están aguantando hambre, están pasando por esta situación y vamos a hablar lo que está pasando en las redes. La pregunta, por supuesto, saludamos hoy a nuestro compañero y le pregunto, ¿de qué puede opinar hoy la gente y cuál es la invitación? Bienvenido. Johanna, un saludo para usted y para los televidentes. Claro que sí, pues mire, hay dos maneras de ingresar a nuestra encuesta del día. Es muy fácil. La primera, a través del código QR que ven en las pantallas, y la segunda, a través de la aplicación de YouTube que tengan en su celular o en su computador. Es muy fácil. Ingresan y encuentran una encuesta. La encuesta del día de hoy es sencilla. ¿Cree usted que con lo que gana le alcanza para comprar la canasta básica alimentaria? Entonces ya saben, muy sencillo. Entran a través del código QR, a través de la aplicación de YouTube de su celular, dejan la respuesta a nuestra encuesta, sí o no, y más adelante los estaremos leyendo. Es todo por el momento, Johanna. Más adelante regresamos con los resultados. Pues vamos a estar muy pendientes de los resultados y la invitación, ustedes ya saben, por supuesto, es a opinar. La pregunta es, y a nuestro invitado también se la quiero hacer, hablábamos a grosso modo de cuánto necesita una persona para alimentarse. Entonces, ¿cuánto se necesitaría ganar, Juan Carlos, en Colombia para tener una familia, 2 personas, papá, mamá, 2 hijos? Si es solo un ingreso económico, sea la mamá o el papá, ¿cuánto necesita hacer ese ingreso? Johanna, recuerda que eso depende del momento del ciclo vital, pero vamos a hacer el promedio. Solo comer para una persona cuesta 542.900 pesos. Entonces una familia de 2 personas necesitan por lo menos de 1.084.000 pesos o casi 1.085.000 pesos para alimentarse.
sin contar con lo que necesitan para pagar el arriendo, transporte, servicios públicos, etcétera. Pero esa alimentación que usted está dando, uno dice, no, pues si se va a gastar en mercado para una familia, 1.800.000 debe ser que está comiendo salmón todos los días. ¿Cuáles son los alimentos que se incluyen o que ustedes se están contabilizando básicos de decir, no, básico es 1.800.000 y aquí no nos estamos yendo de lujos? ¿Qué incluyen esos alimentos brevemente? El análisis que nosotros hacemos, Johanna, es del plato saludable de la familia colombiana. Es un estándar que se tiene en este país, donde miramos por cada plato y por cada grupo de edad, pues cuál es la porción que debería tener de leche y productos lácteos, de frutas, de verduras, cuál es la porción que debería tener de carnes, huevos o leguminosas que aportan proteína, cuál es la porción de grasas, cuál es la porción de azúcares, de cereales. Entonces hacemos un plato diseñado, digamos, por un equipo de nutricionistas estándar y hacemos el estudio de costos de los alimentos más económicos. Aquí no estamos cotizando para ese plato salmón ni productos muy costosos, estos son productos estándares y por eso es que el IPC de los alimentos pues ha afectado, digamos, el acceso a los alimentos de millones de colombianos y por eso la pobreza, por eso el incremento de los precios de los alimentos pues juegan parte de las principales causas del hambre en Colombia. Ahora, hay otro tema que también en una oportunidad lo hablábamos. 17 millones de personas en Colombia técnicamente están pasando hambre, están viviendo esta situación, no pueden acceder a los alimentos, pero también hay otro porcentaje que bota comida en el mismo lugar, en el mismo país y quizás, como son las realidades en Colombia, la cuadra siguiente de donde usted esté viviendo, puede que alguien esté botando comida. ¿Cuántas personas en Colombia botan y desperdician alimentos? Johanna, en Colombia estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen. Son 9.7 millones de toneladas de alimentos que se botan cada año en Colombia. Esa cifra es tan grande que voy a poner un par de ejemplos. Con la comida que botamos en Colombia al año, podríamos llenar 485.000 tractómulas de las más grandes con esos alimentos. Con los alimentos que botamos en Colombia cada año, podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, más toda la población de Luxemburgo, más toda la población de Uruguay, las 3 comidas al día durante un año. Casi que con la comida que botamos cada año en Colombia podríamos acabar el hambre en Colombia. El 40% de los alimentos que botamos cada año en Colombia los botamos desde la producción agropecuaria, el 23% en todo el proceso de cosecha, manejo, almacenamiento de los alimentos, el 21% en toda la distribución, en los restaurantes, en los supermercados, en las centrales de abastos, y el 16% de los alimentos que botamos en Colombia los botamos desde los hogares de los colombianos, y por eso tan importante lo que estás diciendo, la invitación a todos los colombianos y a todas las empresas, es a que tomemos la decisión de donar en vez de botar los alimentos que no logramos comercializar. Todos podemos ayudar, si no botamos alimentos, pues esto ayuda a que se mejore la situación de inseguridad alimentaria en Colombia. Juan Carlos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, en Colombia está muy de moda esto de pagar un valor, le dan a uno 2 horas para comer todo lo que pueda. El tema es que muchos de esos platos quedan, digamos, residuos o porque la gente llenó el plato y no comió y no se lo puede llevar a la casa. A veces uno dice, pido la bolsita, lo llevo a la casa, lo recaliento, me lo como o con el famoso para el perrito, pero bueno, sea lo que sea, ese alimento no se puede llevar y en muchas ocasiones se bota y son porciones de carne, porciones de pollo enteras, totalmente limpias, de las que se deshacen los restaurantes. ¿Han tenido ustedes la oportunidad de pronto entrar en conversación con este tipo de modalidades gourmet hoy día para que no se desperdicie de esa manera? Porque creo que incluso si uno se la quiere llevar, cobran 1.000 pesos por gramo. Micrófono, Juan Carlos. Así es, Johanna, y por eso una invitación a todos los colombianos a que seamos conscientes de que las pérdidas y desperdicios de alimentos, por ejemplo, Johanna, representan hoy el 8% del total de gases de efecto invernadero. Botar comida contamina el ambiente. Y es una responsabilidad más que del negocio de los colombianos, pues que tomemos la decisión, por ejemplo, si voy a un restaurante de estos que estás mencionando, pues me sirvo solo lo que soy capaz de comerme, me sirvo mejor un poco y si quiero un poco más vuelvo y me sirvo. Pero si voy a otro tipo de restaurantes y no me voy a consumir todo el alimento, pues pidamos para llevar. O sea, llevémonos para la casa lo que no vamos a lograr consumir y nos lo comemos en la noche o nos lo comemos al otro día. Y por eso los tips para todos los colombianos, cuando vamos a mercar, hagamos un listado de alimentos que necesito para no comprar en exceso. Si voy a comprar promociones,
pues comprar promociones y saber que esos alimentos que compré en exceso los voy a utilizar, cocinar las porciones necesarias, aprender a refrigerar los alimentos que no consumí, estar pendiente de las fechas de vencimiento, y si definitivamente tengo alimentos que no voy a consumir, pues vamos a donarlos a los bancos de alimentos más cercanos, a las organizaciones sin ánimo de lucro que conocemos, para que no botemos comida y juntos podamos contribuir a erradicar el hambre en Colombia. Ya vamos a regresar para cerrar, pero quiero que me acompañe a ver el siguiente informe porque el presidente de la República cuestionó que las ciudades de Bogotá y de Medellín no inscribieran lotes para el proyecto de puntos de abastecimiento solidario, una estrategia del gobierno nacional que busca luchar contra el hambre en el país. A través de sus redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, cuestionó que Bogotá y Medellín no inscribieran lotes para el programa de puntos de abastecimiento solidario, una iniciativa del gobierno nacional para combatir el hambre. El alto mandatario explicó que este programa busca que las personas encuentren alimentos a menor precio directamente del campo. Para poner un punto de abastecimiento solidario contra el hambre se necesitan lotes de al menos 1.200 metros cuadrados, lo que tiene una casa de condominio en el norte de Bogotá. Las alcaldías de Bogotá y Medellín, al parecer, no encontraron estos lotes en las zonas pobres de las ciudades para que allí pusiéramos los puestos de comida y restaurantes contra el hambre. El jefe de Estado hizo un llamado a los ciudadanos para combatir el hambre. Solicito a las comunidades pobres en Medellín y Bogotá encontrar lotes para hacerlos paz contra el hambre. A su turno, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, señaló que se inscribieron 20 capitales y 122 municipios PEDET. A pesar de que llamé personalmente a la alcaldía de Medellín y nuestros equipos contactaron a equipos de la alcaldía de Bogotá, privan a la gente más pobre de bienestar por disputas ideológicas. Señores, las necesidades de la gente no tienen color político. La capital del país lanzó el programa Bogotá sin hambre 2.0. Para despedirnos, Juan Carlos, ¿dónde puede la gente donar los alimentos? ¿Qué puede hacer? Y una recomendación importante que creo que usted la ha mencionado es el hecho de no comprar de más. A veces hay mucha gente que empieza, compro lechugas, compro tomates, esta semana voy a hacer la dieta, resulta que come por fuera y al fin de semana bota todos esos alimentos. Hay que empezar a dejar de pensar en nosotros mismos únicamente. ¿Dónde podemos donar? Johanna, muy fácil, www.abaco.org.co. Esta es la página de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Allí encuentran las direcciones y los teléfonos de los 25 bancos de alimentos del país. Todos los colombianos nos podemos sumar donando alimentos, donando recursos, y la invitación es a que todos nos juntemos para luchar contra el hambre en Colombia. Bueno, pues Juan Carlos Buitrago, director precisamente del Banco de Alimentos, gracias por acompañarnos. Y a la cita de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores,